Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Lo primero fue el 10, a continuación el 20, hace unos días en plena tormenta bursátil el 54, hace 2 días el 104. Ayer creíamos que era el 125, pero en realidad estábamos ya en el 145. Miren, la cifra podría corresponder al indicador del descrédito del gobierno de Pedro Sánchez, pero en realidad es el porcentaje de los aranceles que Estados Unidos está imponiendo a China. Donald Trump se ha encontrado con la horma de su zapato y la verdad es que nadie sabe cómo va a terminar esto. En terminada la visita del presidente del gobierno Pedro Sánchez, habría que preguntarle si lo suyo con China, este idilio con Xi Jinping, tercera visita en año y medio, ¿es una avanzadilla de la nueva política europea o es que directamente en esto va por libre? Europa considera a China como un riesgo para nuestra economía, pero Pedro Sánchez entiende que es un socio confiable. ¿Es esto lo mismo? No, no lo es. Son posiciones casi antagónicas, pero Pedro Sánchez dice que es compatible. España y la Unión Europea defendemos los mismos principios, los mismos valores y los mismos intereses. Y la política exterior de España no va contra nadie. Al contrario, va en favor del multilateralismo, del entendimiento entre naciones y también, lógicamente, de un comercio basado en reglas claras que beneficien la prosperidad compartida de todas las naciones. Pues no son las mismas posiciones, pero el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, intenta hacernos ver que sí. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, va a viajar la semana que viene a Estados Unidos. Pedro a Pekín y Giorgia, querida Giorgia, a Washington. En política internacional también, el lugar a donde viajas dice muchas cosas del presidente que tienes. Y bueno, ¿y sobre Begoña qué? No ha dicho nada acaso el presidente del gobierno. Miren, ayer apuntamos en este informativo que habría esta semana oportunidad para que Pedro Sánchez ofreciera alguna explicación. Miren, en realidad esta es la única ventaja de que Pedro Sánchez viaje fuera de España, porque el presidente nunca responde a los medios de comunicación a menos que esté en Bruselas o en alguno de sus múltiples viajes por el mundo, porque cuando está en España jamás responde a preguntas de los periodistas. Bueno, se lo reserva para antes de irse de vacaciones de Navidad y antes de irse de vacaciones veraniegas. Apuntamos ayer que, dado que Pedro Sánchez solamente habla de corrupción cuando esta afecta al Partido Popular y que no iba a hablar de su mujer, claro, por propia iniciativa, tendría que darse la condición previa de que la prensa preguntase. Y efectivamente la prensa lo ha hecho. Y, por último, un tema nacional. Esta semana hemos conocido un informe de la UCO. La pregunta es, presidente, si su mujer participó o hizo alguna gestión para el rescate de Air Europa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Respecto a la última pregunta, he respondido en muchas ocasiones. No, en absoluto. Y ya está. Podría haberse extendido al presidente del gobierno un poco más, lo hubiera hecho. No tengan duda de que si le hubieran preguntado por las parejas de otros dirigentes públicos, por ejemplo, la novia de Ayuso o qué sé yo, la mujer de Alberto Núñez Feijóo, pues Pedro Sánchez hubiera sido bastante más prolijo y generoso en la respuesta. Porque al presidente no le hacen falta informes de la UCO para hablar de la mujer del líder del Partido Popular, por ejemplo. Le basta con un bulo publicado en algún medio de comunicación para criminalizar a quien nunca ha sido investigada. Bueno, cuando Pedro Sánchez niega la participación o la gestión de su mujer en el rescate de Air Europa, esto es algo que, si no es mentira, siendo muy generosos, cuanto menos discutible. Porque no se puede entender esta operación. No se puede establecer una relación completa de los hechos y los acontecimientos que tuvieron lugar en el año 2020, desde el mes de marzo-abril hasta el 2-3 de noviembre, día que tuvo lugar el rescate. No se puede hacer una cronología precisa de los hechos sin la intervención de Begoña Gómez. Al menos a tenor de los hechos constatados, y que, por cierto, ni el presidente ni su señora han podido negar. Porque si no, cuando la Guardia Civil constata la extraordinaria preocupación de los investigados Aldama y Koldo, se recurre a como recurso a buscar la influencia de la mujer del presidente del gobierno. ¿Por qué se hace? ¿Lo hacían porque sabían que por ahí no había nada que hacer? ¿O por el contrario, como se sugiere, Hidalgo decía que llamaría a Begoña Gómez porque este movimiento podría dar resultado? ¿Por qué se recurría a Begoña Gómez? ¿Y por qué Begoña Gómez hacía cosas? La vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, sí que ha sido más prolija que su jefe en las explicaciones esta mañana. Es falso, es mentira, que de una manera o de otra se intermediara por parte de alguien en el rescate de Europa, y mucho menos del entorno vinculado al presidente del gobierno. Y es algo que se viene repitiendo sin aportar ningún tipo de prueba. Nadie puede demostrar algo que no ha ocurrido. Y además lo que le tengo que decir es que el expediente de Europa es un expediente absolutamente riguroso, exhaustivo, que fue objeto
de un estudio muy serio como el resto de las empresas que fueron tributarias de las ayudas del Fondo COVID. Bueno, sobre el informe de Air Europa y el proceso de rescate de esta aerolínea, hay dos hechos que son interesantes. Y es que la cuantía del rescate se troceó para que no llegase a los 250 millones de euros que hubieran obligado a que la Unión Europea hubiera establecido un cerco o un criterio muchísimo más cercano a la cuantía de lo recaudado, la cuantía de lo rescatado. Y por supuesto también es llamativo que este fuera un rescate que se hizo a una velocidad inusitada. Lo de Begoña Gómez es falso, pero explíquese, vicepresidenta. Es falso, es mentira, que de una manera o de otra se intermediara por parte de alguien en el rescate de Europa y mucho menos del entorno vinculado al presidente del Gobierno. Esto es falso y es mentira. Bueno, es falso y es mentira. Lo que sí que podemos hacer es aportar las pruebas sobre los hechos que sabemos que sí que han ocurrido, que están constatados y que no se han negado por parte de nadie en el Gobierno, entre otras cosas porque entendemos que si todo lo publicado fuera falso, Begoña Gómez se hubiera querellado contra los medios de comunicación que han publicado sus andanzas con los implicados en la trama. Por tanto, afirmar con rotundidad que... Es falso. Es mentira. Sería más fácil de creer si no fuera porque durante el rescate Globalia patrocinaba los negocios privados de Begoña Gómez. Si no fuera porque coincidió en San Petersburgo con Hidalgo y Víctor de Aldama. Si no fuera porque Begoña Gómez, Hidalgo y Aldama mantuvieron varias reuniones el 24 de junio y sobre todo el 16 de julio del año 2020, justo el mismo día en el que el Palacio de la Moncloa estaba Pedro Sánchez negociando con sus vicepresidentas y ministro Ábalos el rescate de Air Europa. Esto es lo que estaba negociando. Todo sería más creíble o más fácil de creer, si no fuera porque hasta ahora el nombre de Begoña no había aparecido en ningún informe de la Guardia Civil en relación con este rescate, y en el marco de una trama corrupta que corroe hasta el tuétano a un ex número 2 del PSOE y exministro de Transportes de un gobierno que preside el marido de Begoña Gómez, Pedro Sánchez. Y todo esto sería más fácil de creer si no fuera porque Begoña Gómez está imputada por 5 delitos de corrupción. Por cierto, el informe de la UCO, mal que le pese al Gobierno, es lo único que le hacía falta al juez Juan Carlos Peinado para seguir investigando el rescate de Europa como pretende. Miren, es verdad que a la mujer del presidente del Gobierno le asiste, solo faltaría, la presunción de inocencia. Mal que le pese a María Jesús Montero. Pero en este contexto y en estas circunstancias, déjenos, si es que se nos permite a los medios de comunicación, que a estas alturas ya, es que ya no sabemos si es que se puede, déjennos sospechar. O por lo menos dejen a los jueces que lo hagan, que investiguen, si es que consideran que hay delito, como por cierto actualmente algunos jueces están pensando. Pero el problema es que para el Gobierno de España todos los casos de corrupción son falsos. Todos son falsos hasta que te das cuenta de que todo lo que van negando es todo lo que a continuación se va confirmando, en un gran porcentaje. De modo que prudencia y calma con lo de Begoña Gómez, calma y serenidad, que queda mucho por investigar. Calma porque el PSOE y Podemos, recordemos, le dieron a José Luis Ábalos en el Congreso la mayor ovación de la historia del parlamentarismo español. Y esta semana están los socialistas estupefactos al conocer sus excursiones, las de Ábalos, en paradores con sus amantes de Teruel. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.